¿Qué tal? Estamos ya por terminar nuestra lectura del libro del Evangelio según San Marcos. Esta es nuestra clase o sesión de lectura guía de la Biblia número 520. En nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 15. Ni bien amaneció el consejo en pleno, sumos sacerdotes, ancianos y letrados se pusieron a deliberar. Ataron a Jesús, lo condujeron y se lo entregaron a Pilato. Pilato le interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Contestó: tú lo dices. Los sumos sacerdotes lo acusan de muchas cosas. Pilato lo interrogó de nuevo: ¿no respondes nada? Mira cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no le contestó, con gran admiración de Pilato. Para la fiesta solía dejarles libre un preso, el que pedían. Un tal Barrabás estaba encarcelado con otros amotinados que en una revuelta habían cometido un homicidio. La gente subió y empezó a pedirle el indulto acostumbrado. Pilato le respondió: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Pues comprendía que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran más bien la libertad de Barrabás. Pilato respondió otra vez: ¿y qué quieren que haga con el que llaman rey de los judíos? Gritaron: crucifícalo. Pilato dijo: ¿pero qué mal ha hecho? Ellos gritaban más fuerte: crucifícalo. Pilato decidió dejar contenta a la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús lo entregó para que lo azotaran y lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Y se pusieron a hacerle una reverencia: salud, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Terminada la burla, le quitaron la púrpura, lo vistieron con su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. Y lo forzaron a cargar con la cruz. Lo condujeron al Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron su ropa, echando a suerte lo que le tocara a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de la condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 asaltantes, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban moviendo la cabeza y decían: el que derriba el santuario y lo reconstruye en 3 días, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. A su vez, los sumos sacerdotes, burlándose de entre sí, comentaban con los letrados: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. El Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Y también los insultaba a los que estaban crucificados con él. Al mediodía se oscureció todo el territorio. Hasta media tarde, a esa hora, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo comentaban: ¿está llamando a Elías? Uno empapó una esponja en vinagre, la sujetó a su caña y le ofreció de beber, diciendo: quietos, a ver si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, lanzando un grito, expiró. El velo del santuario se rasgó en 2 de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo expiraba, dijo: realmente este hombre era hijo de Dios. Estaban allí mirando a distancia unas mujeres, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando estaba en Galilea le habían seguido y servido, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ya anochecía, y como era el día de la preparación, víspera de sábado, José de Arimatea, consejero respetado, que esperaba el reino de Dios, tuvo la osadía de presentarse a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto. Llamó al centurión y le preguntó si ya había muerto. Informado por el centurión, le concedió el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María de José observaban dónde lo habían puesto. Capítulo 16.
Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. El primer día de la semana, muy temprano, cuando amanecía, llegaron al sepulcro. Se decían: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Alzaron la vista y observaron que la piedra estaba movida. Era muy grande. Al entrar al sepulcro vieron a un joven vestido con un hábito blanco sentado a la derecha y quedaron sorprendidas. Les dijo: no tengan miedo. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea. Allí lo verán como les había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro asustadas y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. El primer día de la semana, por la mañana, resucitó Jesús, se desapareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al escuchar que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Después se apareció con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando por el camino. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. Les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien cree se bautice y se salvará. Quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, si beben algún veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra de Dios. Hemos terminado el Evangelio de Marcos. Bien, vamos a las notas de pie de página. Capítulo 15, versículos 1 al 15. Jesús ante Pilato. Condena a Jesús. Hasta ahora todo ha ocurrido en un ambiente netamente judío. En adelante, Pilato y la tropa romana compartirán con el Consejo Judío la responsabilidad de la muerte de Jesús. Marcos, sin embargo, insiste en subrayar la responsabilidad de los sumos sacerdotes, quienes son presentados como envidiosos, incitadores y manipuladores de la voluntad del pueblo. Pilato, a través del interrogatorio, deja claro que las acusaciones no vienen de su parte, sino de autoridades judías. Su insistencia en señalar la inocencia de Jesús tiene una intención teológica: mostrar la figura del justo que es injustamente condenado. Hechos 3:13, 1 de Pedro 2:21-23. La multitud en Marcos es un personaje compacto pero oscilante. Unas veces está de parte de Jesús gritando hosana y otras en contra pidiendo la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. El hecho de que la multitud prefiera a Barrabás y condene a Jesús confirma la sospecha de Pilato de que Jesús no representa ningún peligro para el poder romano. Sin embargo, cumple con el deseo de la multitud para congraciarse con ellos, con la multitud que rechaza al presunto Mesías. A lo largo del relato, Jesús guarda completo silencio en contraste con todos los que hablan a su alrededor. Un silencio que se mantendrá hasta la cruz, donde será roto por su plegaria al Padre. Marcos 15, 16 al 20. Burla de los soldados. La diferencia entre las burlas proferidas por judíos y romanos consiste en que los primeros se burlan de Jesús como profeta y los segundos de Jesús como rey. Al final de las burlas, Jesús queda convertido en el siervo sufriente que se prepara para iniciar el camino de la cruz. Capítulo 15, versículos 21 al 41. Crucifixión y muerte de Jesús. De modo muy sencillo, el evangelista nos narra la crucifixión y muerte de Jesús. No se recrea descubriendo la crueldad que padece, pues no es la cantidad de dolor lo que nos salva, sino su abandono absoluto a la voluntad de su Padre, cuya consecuencia es la muerte. La multitud, los sumos sacerdotes y los letrados se burlan de Jesús porque no es capaz de bajarse de la cruz. Ellos ven la crucifixión no como donación, sino como impotencia. No se les ocurre pensar que Jesús permanece en la cruz por puro amor. Y si el amor es la verdad de Dios, la cruz es el símbolo del amor más grande expresado por alguien a favor de sus hermanos. La cruz es el escándalo que en todos los tiempos toca las puertas de hombres y mujeres. Por puro amor luchan incansablemente por un mundo mejor. Las tinieblas representan al Israel que no ha podido ver la luz del reino. El velo rasgado en dos, de arriba a abajo, versículo 38, simboliza el rompimiento de una madera que impide ver el verdadero rostro de Dios.
y termina el final de un modelo de religión que manipula a Dios, esclaviza con la ley y conduce a la muerte. La exclamación del centurión romano sorprende porque no es de un judío y ni siquiera de un discípulo. Eso sí, expresa el culmen de la revelación de la identidad de Jesús. Terminada la narración, Marcos habla de un grupo de mujeres que está presente a lo lejos. Hay que notar el valor de la presencia de estas mujeres porque ellas constituyen el vínculo entre el acontecimiento de la cruz y el de la resurrección, entre los discípulos que han abandonado a Jesús en su pasión y crucifixión y el Jesús resucitado que quiere reunirlos de nuevo. Capítulo 15, versículos 1 al 8. Capítulo 15, versículos 42 a 47. Sepultura de Jesús. Ante la ausencia de los discípulos, José de Arimatea se encarga de la sepultura. Debe apresurarse porque el inicio del sábado está pronto. Gracias a su gestión, el cuerpo de Jesús se ha recuperado. La misión de las mujeres es acompañar y fijarse dónde depositan el cuerpo, pues tienen intención de volver. Su posición aparentemente pasiva es una respuesta de amor humano al amor de Jesús manifestado en la cruz. Capítulo 16, versículos 1 al 8. Resurrección de Jesús. El primer día de la semana puesto en relación con el primer día de la creación, Génesis 1:5. Simboliza que con la resurrección de Jesús comienza la creación definitiva. Las mujeres se dirigen a la tumba con la preocupación de no encontrar quien les remueva la piedra. Aunque aman a Jesús, todavía no creen en la resurrección, encuentran la piedra movida y dentro de la tumba un ángel que les anuncia la resurrección de Jesús y les da una instrucción para los apóstoles que abandonen Jerusalén y los ideales del judaísmo, para comenzar la misión universal a partir de Galilea. Capítulo 14, versículo 28, donde Jesús comenzó la suya y los llamó al seguimiento. Capítulo 1, versículos 16 al 21. Con el miedo y el silencio de las mujeres, Marcos pretende no dar por terminado el Evangelio para que los creyentes de todos los tiempos, conociendo el testimonio de las primeras comunidades, lo hagamos nuestro, recreándolo desde nuestra situación concreta y con la fuerza del Espíritu de Jesús resucitado. Es decir, cada uno de nosotros debe terminar el Evangelio de Marcos. La resurrección de Jesús no es el final de una obra, sino el comienzo de la aventura cristiana. Capítulo 16, versículos 9 a 20. Se aparece a María Magdalena, se aparece a dos discípulos, se aparece a los 11, misión de los discípulos, ascensión de Jesús. La mayoría de biblistas piensa que estos pasajes son un añadido posterior. Se dan varias razones para ello, el vocabulario y el estilo diferente del resto del Evangelio. No tienen coherencia con el pasaje anterior. Capítulo 16, versículos 1 al 8. Ya que cambian, entre otras cosas, el sujeto y el número de mujeres. El relato concentra textos tomados de los otros evangelios. La aparición de María Magdalena, Juan 20, 11 a 18. Los discípulos de Emaús, Lucas 24, 13 al 35. Comida y misión, Lucas 24, 36 al 39. Juan 20, 19, 23. Mateo 28, 18 a 20. Ascensión, Lucas 24, 50 a 53. El hilo conductor es la incredulidad de los discípulos. Sin embargo, Jesús sigue contando con ellos para la misión y los termina a anunciar la buena noticia a toda la humanidad. ¡Qué bonito cierre! La resurrección no es el final, sino el comienzo de la misión que tenemos todos los que creemos en Cristo. ¡Felicidades! Miren, todo esto hemos leído. Es lo que nos falta. Vamos por un evangelio largo, que es San Lucas, pero aquí estamos y hemos terminado con nuestra lectura guía de la Biblia en la clase o sesión número 520. Bendiciones.